Este podcast es presentado por La Mexicana Librerías y Super Gutiérrez. Hay momentos en la vida donde no es la situación lo que más pesa, sino lo que sentimos por dentro. Ansiedad, tristeza, enojo, miedo, frustración. Emociones que muchas veces no sabemos cómo sostener. Y entonces aparece una tendencia muy humana: querer evitarlas. Y para evitarlas, nos distraemos, nos ocupamos, las negamos, las tapamos con alguna actividad, con pensamientos o con explicaciones. Pero hay algo que rara vez nos enseñaron: que evitar lo que sentimos no lo resuelve, solo lo pospone y muchas veces, casi inevitablemente, lo intensifica. Pero antes de continuar, te invito a hacer una pequeña pausa. No necesitas dejar de hacer lo que estás haciendo. Simplemente agrega a tu experiencia atención en la respiración. Enfoca tu atención en el primer plano, en el proceso respiratorio. Si vas caminando, si estás conduciendo, independientemente de la actividad que estés realizando, date cuenta que estás respirando. Nota la inhalación y nota la exhalación. Sin modificar tu proceso respiratorio. Y trata de ampliar tu atención también a tu cuerpo. Date cuenta de tus diferentes sensaciones corporales al estar realizando la actividad que estés haciendo en este momento. Conéctate con el presente. Date cuenta de algo muy importante: no estás en el presente. Eres el presente dándose cuenta de sí mismo. Y trata de mantener un momento más ahí tu atención, en tu experiencia, en tu respiración. Bienvenida, bienvenido a Viviendo Zen. Soy el Dr. Javier Gutiérrez Ornelas y en este episodio compartiremos reflexiones y prácticas para entrenar la mente. Y así, con nuestra mente entrenada, poder vivir con mayor claridad en medio de la vida cotidiana. Ya que nuestra capacidad de equilibrio, nuestra capacidad de bienestar no se logra deseando alcanzarlo, sino entrenando la mente. Porque solo una mente entrenada, estable, enfocada, nos permite adaptarnos a cada experiencia y sacar lo mejor de ella. Desde muy pequeños aprendimos algo sin darnos cuenta: que hay emociones buenas
y que hay emociones malas, o emociones positivas y emociones negativas. Que la alegría está bien, que la calma está bien, pero que el enojo, la tristeza o el miedo deberían desaparecer lo antes posible. Y esto es algo que todos los seres humanos vivimos en este proceso de crecimiento o desarrollo. Muchas veces fomentado y fortalecido por nuestros cuidadores o nuestros padres, donde sin darse cuenta van fortaleciendo este apego por las emociones agradables y rechazo hacia las emociones desagradables. Y entonces empezamos a relacionarnos con nuestras emociones difíciles como si fueran un problema, algo que hay que quitar, algo que no debería de estar. Pero aquí hay un punto clave. Las emociones no son el problema. Las emociones son información. Las emociones son respuestas naturales del organismo ante lo que estamos viviendo. El miedo nos permite ponernos alertas ante una situación peligrosa. La tristeza nos permite reflexionar para continuar con nuestra vida tras una pérdida. El enojo nos permite poner límites ante injusticias o abusos. El problema comienza cuando no sabemos cómo relacionarnos con ellas. Desde la psicología está evaluado de una manera profunda que la evitación emocional es uno de los principales factores que mantienen el malestar psicológico. La evitación emocional se refiere a que en el mismo momento en el que notamos que una emoción desagradable surge en nosotros, nos distraemos, la reprimimos, la justificamos y no permitimos su libre flujo. Cuando evitamos una emoción, el cerebro aprende que esa emoción es peligrosa. El cerebro aprende que en el momento en el que se detona ese estímulo, estamos en un riesgo a nuestra integridad, aunque no sea cierto. Y la próxima vez que aparezca, la intensidad aumenta. Es como si la mente dijera: esto no lo debo sentir, esto es peligroso, y entonces reacciona con más fuerza. Desde la neurociencia está demostrado que ocurre en nuestro cerebro algo importante. Cuando una emoción se detona, se activa todo un sistema de nuestro cerebro. Se activa una respuesta automática. Pero cuando tratamos de bloquearla o evitarla, la activación interna no disminuye. Al contrario, esta activación se mantiene o incluso aumenta, haciendo que la emoción sea más incómoda, sea más fácil
de que se desborde y que se cronifique. Por eso, intentar no sentir muchas veces intensifica lo que sentimos. Y como en cada episodio, en este también te quiero compartir una anécdota con una de mis estudiantes de mis cursos de mindfulness. Ella me dijo: trato de no pensar en lo que me duele, pero entre más lo intento, más aparece. Había pasado una situación difícil y cada vez que la tristeza surgía, hacía algo para distraerse. Pero en los momentos de silencio, cuando no tenía ninguna actividad que desarrollar, la emoción regresaba, pero regresaba somatizando más. Esto es, regresaba con más fuerza. Y en una sesión del curso de mindfulness de 8 semanas que imparto regularmente, le propuse algo distinto: no evitarla, sino observarla. Sentirla en el cuerpo, sin explicarla, sin analizarla, sin querer cambiarla. De hecho, ese es uno de los temas más importantes y nucleares de nuestro entrenamiento en mindfulness. Cómo aprender a relacionarnos con emociones que nos resultan desagradables. Y en el proceso del entrenamiento, comparto algo clave y que los participantes se dan cuenta que en su vida, una vez que lo han adquirido, se convierte en un parteaguas para el manejo de sus emociones. Y este es un proceso que nos ayuda a saber estar con nuestras emociones, como ya lo mencioné, sintiéndolas, observándolas. Y este proceso recibe por nombre el modelo 4A. Y cuando surge una emoción, cualquiera que ésta sea, pero sobre todo las desagradables, lo primero es atenderla. O sea, llevar nuestra atención a esa emoción. Lo segundo es aceptarla, darnos cuenta que ya es una realidad en nosotros. Lo tercero es anclarse, esto es, llevar nuestra atención a la respiración o a un punto del cuerpo en el que podamos enfocarnos para reducir la rumiación mental que hará que la emoción se desborde. Y la cuarta A, atestiguar. Esto es, desde ese anclaje, somos testigos, somos conscientes de los cambios físicos que se generan con la emoción, hasta que la emoción, por su propia naturaleza, se disuelve. Al principio es difícil, incluso incómodo, pero como me dijo ese estudiante, es la primera vez que siento mi emoción sin pelear con ella. Y ese descubrimiento es clave para que, con el tiempo, la fuerza de la emoción vaya perdiendo intensidad. Porque está demostrado científicamente que en la medida que aprendemos a regular nuestras emociones, el sistema límbico, que es donde se generan estas energías, se vuelve menos reactivo y menos intenso. De tal manera que muchas veces creemos que si permitimos la emoción, nos vamos a quedar atrapados en ella. Pero en realidad ocurre lo contrario. Las emociones,
cuando se sienten y se permiten, tienden a moverse, a transformarse y eventualmente a disolverse. Las emociones son al final mensajeros. Mensajeros que nos traen alguna información. Ponernos alerta ante un peligro. Reflexionar para crecer a partir de la pérdida. Poner un límite para evitar abusos o injusticias. Y una vez que nos dejan su mensaje, las emociones se retiran. El problema que nos lleva al sufrimiento no son las emociones, es no permitirles que entreguen su mensaje. Cuando las evadimos, nos alejamos, las emociones, como buenos mensajeros, siguen tratando de compartirnos su información. Por lo tanto, la propuesta es abrirles la puerta, permitir que entreguen su mensaje y permitir que se retiren de manera natural. Un alumno le preguntó a un maestro zen: Maestro, ¿qué hago con mis emociones difíciles? Siento que me invaden. El maestro le respondió: si llega la lluvia, ¿la empujas para que se vaya? El alumno guardó silencio. El maestro continuó: no empujes la lluvia, obsérvala caer y verás cómo también termina. Muchas veces tratamos nuestras emociones como si fueran algo que hay que empujar fuera de nuestra vida. Pero al hacerlo, nos tensamos más. Desde Viviendo Zen lo entendemos así. El dolor emocional es parte de la experiencia humana. Pero el sufrimiento aparece cuando resistimos lo que sentimos, cuando lo evitamos, cuando luchamos contra ello. Pero considera que permitir no es resignarse. Permitir no es quedarse atrapado. Permitir es dejar de pelear. Y en el momento que dejamos de pelear, comenzamos a comprender. Por lo que te invito a que cuando una emoción aparezca hoy, haz una pausa y pregúntate: ¿puedo permitir esto que estoy sintiendo sin querer cambiarlo de inmediato? Y lleva tu atención al cuerpo. ¿Dónde se siente? ¿Cómo se siente? Y respira con eso. Sin juicio, sin prisa, con total atención. Recuerda que vivir no es evitar lo que sentimos. Es aprender a sostenerlo con mayor conciencia. Una frase muy poderosa dice: lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Y si este contenido ha resonado contigo y sientes que te gustaría profundizar de una manera más personal, he abierto un espacio de acompañamiento individual. No es terapia ni consulta clínica, es un espacio de guía y práctica para ayudarte a relacionarte con mayor claridad con lo que estás viviendo. A veces el estrés nos desborda y lo que necesitamos es no pensar más, sino volver al cuerpo. A veces sentimos que no estamos en el presente y tal vez hay algo en nuestro día a día que estamos evitando. A veces las emociones se vuelven intensas o confusas y lo que hace falta es aprender a sostenerlas con mayor conciencia.
Por lo que te invito, si estás interesado en generar este cambio profundo, a contactarte con un servidor. Gracias por acompañarme en Viviendo Zen. Hasta la próxima. Este podcast fue presentado por La Mexicana Librerías y Super Gutiérrez.